El concepto de poder infinito es una noción abstracta que puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto en el que se utilice. A continuación, se explican algunas de las posibles interpretaciones de este término. Poder ilimitado. En un sentido general, el poder infinito se refiere a la idea de tener un poder sin límites o ilimitado. Implicaría que una entidad o ser puede hacer cualquier cosa y superar cualquier obstáculo sin restricciones. Omnipotencia. En la teología y la filosofía religiosa, la omnipotencia es un concepto que se refiere a que un ser, generalmente Dios en muchas religiones monoteístas, posee un poder infinito y absoluto. Esto significa que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que esté de acuerdo con su propia naturaleza divina. Poder en un contexto específico. En algunas historias de ficción, especialmente en el género de la fantasía o la ciencia ficción, los personajes pueden ser descritos como teniendo poder infinito dentro de un contexto particular. Por ejemplo, un personaje podría tener poderes infinitos en el mundo de la magia, lo que significa que puede realizar hechizos ilimitados sin agotarse. Concepto abstracto. En algunos casos, el poder infinito puede utilizarse como un concepto abstracto para representar la idea de que algo es extremadamente poderoso o incuestionable en un contexto específico. Por ejemplo, se podría decir que un imperio tiene poder infinito sobre sus súbditos para enfatizar su autoridad absoluta. Es importante destacar que el concepto de poder infinito a menudo se utiliza en un sentido figurado o metafórico y no tiene una base en la realidad física. En la práctica, los poderes y habilidades de cualquier entidad, ya sea en la religión, la ficción o la vida real, están limitados por las leyes y las restricciones de su propio contexto y naturaleza. El problema al decir que un personaje tiene poder infinito. Decir que un personaje tiene poder infinito en el contexto de la literatura, la narrativa, los videojuegos o cualquier forma de entretenimiento puede plantear varios problemas narrativos y conceptuales. Falta de conflicto. Si un personaje tiene poderes infinitos, no enfrentaría desafíos ni obstáculos significativos. La falta de conflicto puede hacer que la historia resulte aburrida y predecible, ya que el personaje podría superar cualquier problema con facilidad. Dificultad para relacionarse. Los personajes con poderes infinitos pueden resultar inverosímiles o difíciles de relacionar para el público. La empatía y la identificación con un personaje a menudo se basan en sus luchas y desafíos, y un personaje con poderes infinitos podría carecer de estos aspectos. Riesgo de trivialización. Si un personaje tiene poderes infinitos, cualquier amenaza o conflicto en la historia puede parecer trivial en comparación. Esto puede llevar a que los lectores o espectadores pierdan el interés en la trama, ya que saben que el personaje siempre prevalecerá. Inconsistencias lógicas. Los poderes infinitos pueden llevar a paradojas lógicas y situaciones incoherentes en la trama. Por ejemplo, si un personaje puede hacer cualquier cosa de manera infinita, ¿por qué no resuelve todos los problemas de inmediato? Esto puede hacer que la historia carezca de consistencia interna. Pérdida de tensión dramática. La tensión dramática en una historia se basa en la incertidumbre sobre el resultado. Si un personaje tiene poderes infinitos, esa incertidumbre desaparece, lo que puede disminuir el atractivo de la narrativa. Dificultad para crear un clímax satisfactorio. En muchas historias, el clímax se basa en la superación de obstáculos difíciles y en la resolución de conflictos. Con un personaje con poderes infinitos, es complicado crear un clímax que sea satisfactorio y que no parezca forzado. Para evitar estos problemas, los escritores y creadores suelen dar limitaciones a los personajes con habilidades poderosas. Estas limitaciones pueden incluir restricciones de uso, debilidades específicas o dilemas éticos, lo que permite mantener la narrativa interesante y equilibrada. En última instancia, la clave para contar una historia convincente con personajes poderosos radica en encontrar un equilibrio entre el poder y la vulnerabilidad, de manera que el público pueda seguir conectándose con la trama y los personajes. Cuando un personaje en una obra de ficción dice que su enemigo tiene poder infinito, generalmente se está empleando una expresión hiperbólica para enfatizar la idea de que el enemigo es extremadamente poderoso, casi imparable o que posee una capacidad abrumadora en el contexto de la historia. Esta expresión no debe tomarse de manera literal, ya que el concepto de poder infinito es una noción matemática y conceptual que no se aplica directamente al mundo de la narrativa. En lugar de indicar que el enemigo literalmente tiene un poder que no tiene límites, se utiliza esta frase para destacar la gravedad del desafío que enfrentan los protagonistas. Sugiere que el enemigo es tan formidable que es difícil imaginar cómo podrían derrotarlo.
Este tipo de exageración se utiliza a menudo para aumentar la tensión y la emoción en la trama, haciendo que la amenaza parezca más aterradora y el conflicto más desafiante para los personajes principales. ¿Pero realmente el Super Saiyajin infinito es tan poderoso como dicen? Sí, pero no. Es cierto que el Super Saiyajin infinito es muy poderoso, pero no estaría a nivel 0, ya que el uso de infinito es más una expresión que un hecho, ya que según en su wiki estaría enfrentándose al 20.000 y no deberá ser así. Más adelante en el video se explicaría el porqué. El poder del Super Saiyajin infinito podría tener un límite, pero no a una escala numérica muy inferior, sino una cantidad demasiado grande, ya que también está el tema que su poder no deja de crecer, pero no sería suficiente como para considerarlo alguien sin límites o omnipotente. Ni tampoco el aumento de poder que este tiene sería muy elevado, en un principio sí, pero ya con el tiempo que lleva enfrentándose al 20.000 ese aumento sería ya prácticamente imperceptible. Fácilmente podría tener un aumento de poder de 7 dígitos o hasta 20 por segundo o microsegundo. Un ejemplo es que se inicia un conteo de 1 en 1 por segundo. En un día llegaría a los 86.400. Ahora si el conteo es de miles por segundo, en 350 millones de años llegaría a la cantidad de 11.047.600 billones. El caso es que ya pasaron millones de años desde que fue encerrado con el 20.000, que hasta la actualidad puede que tenga un poder grande que va aumentando o simplemente tiene un límite en su poder, pero su poder es bastante grande que cualquier personaje de Dragon Ball F diría que tiene un poder infinito, el cual es solo una expresión. Lo cierto es que este personaje es bastante inflado por la comunidad para ponerlo superior a la ficción. El problema es que sus propios poderes se contradicen en su propia wiki y en lo que dice la comunidad, con eso de que es omnipotente y omnisciente, cuando en la propia wiki dicen que tiene una pelea eterna con el 20.000. Es cierto que, en muchas comunidades de fans de series, películas, cómics y otros medios de entretenimiento, a veces surgen teorías o creencias de que ciertos personajes poseen poderes infinitos o omnipotencia de manera casual, y esto puede generar discusiones apasionadas. Sin embargo, en la mayoría de las narrativas y universos ficticios, dar a un personaje poder infinito sin una justificación adecuada suele ser considerado un recurso de escritura problemático. Aquí hay algunas razones por las que esto es así. Falta de conflicto. Los conflictos y desafíos son elementos fundamentales en cualquier historia. Si un personaje tiene poderes infinitos sin limitaciones, no habría ningún conflicto genuino ni desafío que pueda enfrentar. Esto puede hacer que la trama sea aburrida y predecible, ya que el personaje siempre saldría triunfante sin esfuerzo. Dificultad para relacionarse. Los personajes con poderes infinitos a menudo resultan inverosímiles y difíciles de relacionar para el público. La empatía y la identificación con un personaje suelen basarse en sus luchas y desafíos. Un personaje con poderes infinitos carece de estos aspectos, lo que dificulta que los espectadores se conecten emocionalmente con él. Pérdida de tensión dramática. La tensión y el suspense en una historia provienen de la incertidumbre sobre el resultado. Si un personaje es omnipotente, no hay incertidumbre, lo que disminuye la tensión dramática y hace que la historia sea menos emocionante. Desafío a la lógica interna. Una narrativa sólida suele estar basada en reglas y una lógica interna coherente. Introducir un personaje con poderes infinitos sin una explicación adecuada puede desafiar estas reglas y llevar a inconsistencias lógicas en la historia. Poder narrativo desperdiciado. Dar poderes infinitos a un personaje sin desarrollar una historia interesante que los explote adecuadamente puede parecer un desperdicio de un gran potencial narrativo. A menudo, es más satisfactorio para los fanáticos y los escritores crear personajes complejos con limitaciones y desafíos que pueden superar de manera ingeniosa. Cuando un ser omnipotente gana con tan solo pensarlo o con su propia existencia, entonces ¿por qué tendría rival o alguien que le pueda igualar? La noción de un ser omnipotente implica que ese ser tiene un poder ilimitado o infinito y, en teoría, no debería tener rivales ni ser igualado por ningún otro ser o entidad. Si algo o alguien pudiera rivalizar con un ser omnipotente, entonces no sería verdaderamente omnipotente en el sentido en que se entiende comúnmente. La omnipotencia, en muchas concepciones filosóficas y religiosas, implica que el ser posee un poder que no conoce límites, es capaz de hacer cualquier cosa y no tiene competidores ni oponentes. Desde esta perspectiva, la idea misma de un rival sería contradictoria con la omnipotencia. Sin embargo, es importante destacar que la omnipotencia es un concepto complejo y a menudo objeto de debate en filosofía y teología.
Las concepciones específicas de la omnipotencia pueden variar entre diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, y algunas interpretaciones pueden permitir ciertas limitaciones o condiciones en la omnipotencia de un ser. En cualquier caso, la idea de un rival para un ser verdaderamente omnipotente generalmente se considera incompatible con la definición clásica de la omnipotencia. Un ser omnipotente se considera el ser supremo y supremamente poderoso, sin igual o rival en ningún sentido. Y también porque alguien así es encerrado sin poder destruir el infierno uno, ya que si fuera omnipotente podría salir sin problemas o incluso destruir ese lugar. La idea de que un personaje omnipotente pueda estar encerrado plantea una paradoja que va en contra de la definición misma de omnipotencia. Aquí hay una explicación de por qué un personaje que es verdaderamente omnipotente no debería poder ser encerrado. Omnipotencia implica poder infinito. La omnipotencia implica tener un poder ilimitado o infinito. Esto significa que el ser omnipotente debería ser capaz de realizar cualquier acción o lograr cualquier resultado, incluida la liberación de cualquier situación de encierro o restricción. Si un ser es genuinamente omnipotente, no debería ser posible mantenerlo encerrado, ya que su poder sería infinito y no tendría límites. Incoherencia lógica. Si un personaje omnipotente puede ser encerrado, eso plantearía una contradicción lógica. La omnipotencia se basa en la idea de que un ser tiene un poder ilimitado y, por lo tanto, no debería estar sujeto a limitaciones ni restricciones, como estar encerrado en un lugar. Desafío narrativo y filosófico. Desde el punto de vista de la narración y la filosofía, un personaje omnipotente que puede ser encerrado presenta un problema de coherencia y desafío narrativo. Si un escritor crea un personaje como omnipotente y luego lo encierra, debe encontrar una explicación convincente para reconciliar estas dos ideas aparentemente contradictorias. Esto puede ser difícil y requerir giros argumentales complejos. Pérdida de la singularidad de la omnipotencia. La omnipotencia se considera una cualidad única y extraordinaria. Si un personaje omnipotente puede ser encerrado, esto podría disminuir la singularidad y el impacto de su omnipotencia en la historia, ya que estaría sujeto a las mismas limitaciones que cualquier otro ser. Las afirmaciones sobre poder infinito, fuerza infinita o cantidades ilimitadas no indican automáticamente la capacidad de producir una cantidad infinita de energía a la vez. Por ejemplo, una fuente de energía que nunca se agota podría tener una cantidad infinita de energía, pero no necesariamente puede manejarse con una magnitud infinita, no toda a la vez. Las declaraciones que involucren fuerza/poder infinito deben ser claramente indicativas de la magnitud para calificar para la clasificación por niveles, a fin de evitar calificaciones infladas o inconsistencias en una historia. Además, se debe tener en cuenta la naturaleza hiperbólica de la frase, donde los personajes son propensos a describir el poder de alguien como infinito en un contexto en el que es tan grande que es insuperable desde su perspectiva, pero no realmente infinito de una manera relevante para su nivel. Si se prueba, sin embargo, alto 3, a o superior si se establece evidencia con respecto a un mayor grado de infinito por encima de la línea de base.